Por favor, Eduardo, no todos te conocen. ¿Puedes tú decirle a los que no te conocen quién eres? Entonces, se pareció, muchas gracias Sergio. Esto se parece como ese programa de la televisión. Y Juan Exacto. Pérez, ¿quién es usted? Entonces, y se tenía que... Exactamente. Entonces, bueno, a ver, soy Eduardo Escafi, soy ingeniero civil de la Universidad de Chile. Yo creo que eso ya ayuda un montón a centrar o encuadrar más bien de lo que vamos a hablar. Soy casado, 6 hijos, de los cuales 2 nacieron en Caracas, 2 nacieron en Buenos Aires, 2 nacieron aquí en Santiago de Chile. En estos momentos 2 de mis hijos viven, uno en Ámsterdam y el otro vive en Bulgaria, en Sofía. Y eso muestra un poco la trayectoria que he tenido. En 20 años de nuestros 37 años de casados con mi mujer, los hemos vivido fuera de Chile. Y como pueden ver, como les comenté, estuvimos en Caracas entre el 86 y el 88, en Buenos Aires entre el 92 y el 98, ahí donde estuvimos junto con Germán durante un tiempo largo, y en Madrid desde el 99 hasta el 2009. Si alguien está sacando la cuenta de que justamente me fui en el momento en que estaban quedando la escoba en cada uno de esos países, por favor, es solo una coincidencia, no es causalidad. Así que tampoco tomen en cuenta ningún tipo de preguntas de cuándo me voy o cosas por el estilo. No me he ido y no me quiero ir. Entonces, ¿y por qué me he movido tanto? Básicamente, si bien es cierto, estudié en Ingeniería de la Universidad de Chile, en Bochef, como corresponde, soy ingeniero civil industrial, perdón, estructural, y tengo un posgrado en economía. Posteriormente en la Escuela de Economía de la Chile. Y trabajé en Odeplan, y ahí me bajó el gusto, ahí es donde me bajó el gusto por estudiar economía. En ese tiempo se veía como una cosa muy nueva, empecé a trabajar en los 80, y me tocó todo este proceso de transformaciones y al final fui derivando al sector financiero. La razón por la cual estuve en Argentina, fui gerente general de una compañía de seguros de vida, bueno, perdón, una compañía de seguros. Aquí en Chile había sido gerente de finanzas de una compañía de seguros de vida, y en España estuve como subdirector de finanzas de todo el grupo, como dicen allá en España, del mundo mundial, para Endesa, y eso los primeros 5 años, y los segundos 5 años estuve como gerente de riesgos del grupo. Y cuando hablamos de riesgo estamos hablando de todas estas cosas de value at risk y riesgos financieros, etcétera, y obviamente riesgos operacionales. Entonces me tocó también todo el tema de seguros del grupo. Ahí también coincidí con Juan Eduardo. Ahí, como decía, fuimos vecinísimos, o sea, ya era una cosa de nadie podía hacer una fiesta sin invitar al otro. Bueno, regresé a Chile el año 2009, me volví a hacer cargo de la gerencia de finanzas de Enersys Endesa Chile, y salí el 2015 de ello. Entonces, mi sector financiero ha estado muy ligado en el sector eléctrico, y el 2015 me retiró de Endesa, de Enersys, en ese momento entonces creé una AGF, Administradora General de Fondos, que es una institución dedicada a administrar fondos para poder juntar demandantes con oferentes, un poco de simplificación y eliminar un poco los bancos como instituciones financieras que mueven los dineros. A estas alturas ya tenemos 5 fondos, 4 de ellos relacionados con temas inmobiliarios, y uno de ellos que empezó ya hace un año y un poco en el sector eléctrico. Y obviamente el que nace chicharra muere cantando, entonces por lo tanto efectivamente fue una de las cosas que nos interesó mucho, y empezamos a aprovechar una oportunidad que se dio en el sector eléctrico, en que una cantidad muy significativa de proyectos que se financiaron entre el año 2012 y 2015 con esquemas de project finance, o sea, de esos proyectos en que se financian en forma encapsulada, en la cual queda solamente el proyecto es el que responde por la deuda, empezaron a tener problemas. Típicamente problemas de que no empezaron a rendir lo suficiente como para poder pagar sus obligaciones financieras. ¿Y por qué? Porque fueron proyectos que se evaluaron cuando los precios estaban por arriba de $100 y $200 y $300 por megawatt hora, y los bancos les prestaron dinero,
considerando de que con unos sendos estudios de todos los expertos que se pueden imaginar que decían que los precios nunca iban a bajar de $100. Bueno, ha habido momentos en que los precios nunca han subido de 50, así que se podrán imaginar que eso, junto con que el costo de la inversión, sobre todo en las eólicas, solares, etcétera, ha caído radicalmente, a menos de la mitad, resulta que entonces no solamente el problema lo tienen los dueños de los proyectos, que ya a estas alturas lo perdieron todo, sino que además están los bancos, porque el valor de la garantía es menor que el valor de la deuda que tienen en estos momentos. Entonces están en un problema, y ahí es donde me pongo mi capa de Superman y llego donde los bancos y le digo, yo te puedo solucionar el problema. Y en eso hemos estado y la verdad que nos ha ido bastante bien. Estamos hablando de que en la banca, estamos hablando de que se concedieron del orden de 4.000 millones de dólares en préstamos de esas condiciones. Pero son 5 bancos en Chile más 3 instituciones financieras internacionales, BID, IFC y el OPIC. Entonces, la verdad que el tema da de mucho y entonces, por lo tanto, efectivamente, estoy metido en este tema eléctrico ya con las manos ¿cómo se llama? Bien ocupadas. Y la verdad que, bueno, y aquí voy a hacer un poquitito de publicidad, solo un poquitito. Al primer año de haber empezado, ya le hemos repartido a nuestros aportantes un 10%, 11% de dividendos. Todo esto son inversiones, obviamente, como en el sector eléctrico, en dólares, y el valor de la inversión va en un 33% por arriba de lo que se invirtió hace solo un año. Entonces, la verdad que si no digo yo quién, nos ha ido estupendamente. Tengo como inversionistas institucionales a compañías de seguros y unos operadores internacionales importantes. Así que eso obviamente me deja en la necesidad de estar muy metido dentro del sector eléctrico. Y eso, bueno, la parte energética siempre ha sido obviamente un tema muy significativo para mí, y de hecho eso me lleva a tener alguna visión razonablemente polémica con respecto a lo que vamos a hablar ahora. Así es que lo que yo pretendería es hacer una pequeña presentación y dejar preguntas y respuestas inmediatamente después. Ya, pues. Muchas gracias. Pues. Al menos esa ampolleta que alumbraste, al menos nos iluminó en nuestras ventanas, así que en una de estas se conversa. ¿Listo? Sí. Bueno, vamos. Bueno, primero que nada, debía haberlo hecho previo, Sergio y a todo el grupo, por favor, quiero agradecerles la posibilidad de poder participar. La verdad que para mí es un tremendo orgullo y placer poder tener esta conversación. Y con todos los sustos y miedos de tener a dentro de la audiencia a Juan Eduardo ahí mirando con cara de qué brutalidad va a decir este Scafi de nuevo. Entonces, porque la verdad que si hay alguien que realmente sabe del tema, es Juan Eduardo. Así es que yo le pediría al señor presidente de la sesión de que le desconecte el micrófono permanentemente a Juan Eduardo. Así que bueno. Okay. Bueno, voy a presentarla aquí. A ver, vamos a ver. ¿Están viendo una pantalla? Correcto. Descarbonización del sector eléctrico chileno. Fantástico. ¿Y lo ven como pantalla completa? Como quiera, está bien ahí, sin los problemas. No, lo que pasa es que al parecer, a ver, espérate un poco, lo que pasa es que hay dos formas de mostrarlo, no sé si en la otra es... Está correcta en esta forma. Está bien como estaba correcto? mostrando. Está en la... Sí. Estaba correcto, perfecto. Estaba muy bien como estaba. Correcto. Ya, de acuerdo. Entonces, seguimos con esto. Ya, ¿por qué descarbonizar? Y esto es un tema que es súper importante, porque ojo que aquí hay un tema que tiene que ver con la traducción, además. Lo que pasa es que esto es descarbonizar, viene de decarbonization, o sea, y viene del inglés de carbon, y no es coal. Este caso es carbón de CO2, dióxido de carbono. Entonces, ese es el principal, ¿y por qué se confunden en el caso nuestro, que es demasiado evidente? Porque por cada megawatt hora que uno produce,
con una central de carbón más o menos emite 1 tonelada de CO2. Para ponerlo en perspectiva, para poder hacer las comparaciones, nosotros respiramos y emitimos 1 kilo de CO2 al día por nuestra actividad. Algunos de los que hablamos un poco más rápido, seguramente es 1,2 kilos, una cosa así. Pero eso, para ponerlo en perspectiva, que es parte de la actividad humana y más bien de la actividad de la vida. Y efectivamente es parte de la vida, porque en rigor el CO2, que a propósito está en más o menos 450 partes por millón en términos de concentración, eso es 0,004% en términos de la concentración de la atmósfera, es el gas de la vida. ¿Qué significa gas de la vida? Que esa molécula, que es una de carbono más 2 de oxígeno, la toma una plantita, la chupa, y gracias a la fotosíntesis, o sea, sumado agua más, ¿cómo se llama?, más sol, disocia esto y ella se queda con el carbono y emite el O2, el oxígeno, de vuelta a la atmósfera. Y por lo tanto, si hiciésemos una votación a través del mundo completo, si queremos que se elimine el CO2 o no, lo más probable es que todos nos digan no, no conviene. ¿Por qué? Porque nos quedaríamos sin plantitas, los animales se quedarían sin plantitas para comer y nosotros también. Por lo tanto, por eso que el CO2 es importante destacar, no es un contaminante, es el gas de la vida. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que es un gas de efecto invernadero. O sea, a ver, para ponerlo en perspectiva, nadie se muere por CO2. O sea, o si no, todos los que bebemos una gaseosa o un champán o lo que sea, las burbujitas son CO2 y nos lo metemos ¿cómo se llama?, al cuerpo sin ningún problema. Podemos estar en una sala de casi 40 veces, 50 veces la cantidad de CO2 que hay normalmente en la atmósfera y no hay ningún problema. Por otro lado, la cantidad de CO2 que nosotros tenemos en la atmósfera como concentración, y aquí hay otro que le voy a pedir que tampoco haga ¿cómo se llama?, comentarios, es a Douglas Pollock, que del tema entiende y algo más que solamente entender. Así es que le pediría a Douglas que tampoco hablase en esta circunstancia, y si digo alguna cifra que no corresponde, que por favor guardes un respetuoso silencio. Se lo voy a agradecer con algún regalito después. Entonces, el punto es que es bien relevante de que la demonización que hemos tenido del CO2 es básicamente porque es un gas efecto invernadero. ¿Qué significa eso? Que sería un coadyuvante al calentamiento global. Entonces, ahí es donde es otro elemento. No tiene que ver con contaminación, no tiene que ver con nuestra capacidad ¿cómo se llama?, de poder respirar un mejor aire o no. Insisto, en una sala cerrada, puede subir 20 veces el nivel de CO2 como concentración y a nadie le pasa absolutamente nada. Bueno, pero ¿de dónde viene entonces el CO2? Obviamente ya lo comenté en uno, es la quema de combustibles fósiles. ¿Y por qué? Porque en rigor los combustibles fósiles provienen efectivamente de lo mismo. O sea, en el Carbonífero, que es una época en la cual había una cantidad enorme de CO2 en el aire, en la atmósfera, fue absorbido por un montón de árboles que fueron concentrándose, y al final terminamos con estos yacimientos de petróleo o de carbón o de cualquiera de estos combustibles fósiles que hay en estos momentos. Entonces, por lo tanto, lo que estamos haciendo nosotros es simplemente, entre comillas, sacar parte de ese CO2 que estaba, ¿cómo se llama?, de ese carbono que quedó metido dentro de los combustibles. Por ejemplo, el hidrógeno, perdón, el gas es CH4, el gas metano, CH4, o sea, y lo que nosotros quemamos son las 4 moléculas de hidrógeno, y el C, el carbono, es el que sale a la atmósfera como CO2. Y a propósito de esto, simplemente como una digresión, para poder mezclar el tema con la comida, la diferencia que hay entre una parrilla a gas y una parrilla a carbón es justamente esa. En la parrilla a gas, cuando ustedes queman el gas y tienen los mecheros, entre comillas, o sea, la hornalla encendida, está saliendo gas, se está quemando el gas, y entonces el CH4 sale del C, se va con oxígeno, con CO2, se va a calentamiento global, y el H4 se va con 2H2O. Por lo tanto, se produce, en la combustión, se produce
agua, vapor de agua. No lo vemos, pero ahí está saliendo vapor de agua. Y ese es un problema bastante serio, porque como estamos en una parrilla, estamos a presión ambiente, a presión, digamos, a un bar, lo que nos pasa es que ese vapor no pasa de los 100 grados Celsius. Entonces, por lo tanto, la carne que estamos tratando de hacer, que nos interesa que quede grillada perfectamente, y para eso necesitamos 300 grados Celsius, no va a quedar de la misma forma como si lo hiciéramos con calor seco, como es una parrilla a carbón. Entonces, digamos, para poder hacer la digresión de que estamos, el CO2 y el H2O nos lo tenemos en todas partes. Bueno, entonces, ahora, cuando uno, y no lo tengo acá, pero el gráfico de emisiones de CO2 versus PGB, o sea, el crecimiento del producto va 1 a 1. ¿Por qué? Porque efectivamente la sociedad humana, hasta que en 1750 empezamos a quemar carbón como corresponde para poder usar una fuente de energía confiable, y que no estuviese las energías relacionadas con los seres humanos, o sea, con los animales, con animales, en definitiva, logramos empezar a salir de nuestras pobrezas horrorosas. No hay que olvidar de que la población mundial del año 1000 hasta el año 2000, hasta 1750, se mantuvo más o menos en 1.000 millones de personas y sube a 2 billones, a 2.000 millones de personas hasta el año 1950. Y de ahí en adelante es donde llegamos a los 7.500, 8.000 millones que estamos en estos momentos. O sea, que el progreso se logra básicamente, por un lado, porque empieza a haber riqueza, y después, bueno, en 1950 para adelante, básicamente porque dejamos de morir como moscas. Se alarga la vida y además la gente se muere menos. Ahora, en temas de los seres humanos, nosotros las emisiones, nosotros somos responsables. Está obviamente el tema de la quema de combustibles, está la desforestación, está, por ejemplo, todo lo que son las cosas de minería relacionadas con moliendas, etcétera. Por ejemplo, si usted una agua va corriendo por un río y todo el desgaste que va produciendo las piedras va sacando CO2. Y uno de los elementos más relevantes es la temperatura a la cual está el océano, porque mientras más baja la temperatura del océano, más retiene CO2, y viceversa, si cuando tiene más temperatura, más CO2 se va hacia la atmósfera. Ahora, Chile suscribió compromisos de descarbonización porque la sociedad actual valoriza significativamente la variable de calentamiento global, de cambio climático, y que en definitiva la sustentabilidad de la situación en la cual estamos nosotros en estos momentos. Ahora bien, ustedes me imagino que todos conocen a Manolito, que es un gran filósofo, es un filósofo argentino. Manolito es el amigo de Mafalda. Y la última de las viñetas, yo creo que dicen, y es una cosa fantástica: ¿cómo alguien puede saber que algo es lindo si no sabe cuánto cuesta? O sea, claramente, aquí, de repente cuando la gente dice, no, si yo quiero lo verde, bueno, veamos cuánto cuesta. No es tan simple. Y la verdad que, de repente, por ejemplo, hay un elemento que es bien crítico. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado hablar de esto de los consumos vampiros, que son aquellos consumos que están en la casa, en todas partes, en las máquinas que están enchufadas y que tienen un LED rojito y que está marcando el teléfono, o sea, el televisor que cuando ustedes le dan al botón, efectivamente está permanentemente preparado para poder encenderse y ese tipo de cosas. Y no se tienen que calentar los tubos, como se acuerdan cómo era antes. Entonces, el tema es que todos esos consumos vampiros, para ponerlo en perspectiva, que se dice que hay que tener que tratar de ahorrar y ese tipo de cosas, entonces por lo tanto hay que estar desenchufando permanentemente los aparatos y enchufarlos solamente cuando se van a usar. Para ponerlo en perspectiva, equivalen en términos de consumo de energía a 3 segundos de ducha caliente. 3 segundos de ducha caliente. Entonces, la verdad que esto se lo comentaba la otra día a una persona y le decía que la mejor forma de ahorrar energía es cortándose el pelo. O sea, evidentemente que las personas que se lavan el pelo y que tienen que ocupar unos 10 segundos más por lavarse el pelo, no estoy hablando de las mujeres que tienen las cabelleras más frondosas, pero con eso solamente ahorraríamos una cantidad de energía muy significativa.
Entonces, el tema es súper relevante desde el punto de vista de que visualicemos qué es lo que nos significa la descarbonización en Chile. Y aquí el otro elemento que también es importante y yo creo que se ha destacado en estos días en la comisión de diputados, perdón, primero en la comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados y posteriormente en la Cámara, en la sala propiamente tal, donde solo 5 diputados estuvieron en contra y todos los demás estuvieron entre favor y se abstuvieron, en que aquí no escucharon, literalmente, no escucharon ningún argumento técnico, ningún argumento de verdad. Y entonces, vi claramente esto, como dice aquí Dilbert, es un movimiento político. O sea, claramente esto tiene que ver con otra cosa. Entonces, ahora vámonos a centrarnos, qué es lo que significa dentro de nuestra actividad la energía. Y este es un gráfico que a mí me encanta, se publica todos los años. Esta es la Lawrence Livermore National Laboratory, es el creador de, entre otras cosas, el Álamo. Es un instituto estatal norteamericano que se preocupan de las cosas más raras y para poder trabajar allí hay que tener un clearing muy, muy importante. O sea, claramente no entra a trabajar cualquiera. Yo creo que ninguno de nosotros nos dejarían trabajar ahí. Mi primer nombre es Fuad, así que se pueden imaginar que menos todavía. Entonces, ¿qué es lo que muestra este gráfico? Muestra las fuentes y los usos de energía. Si ustedes se fijan, una de las cosas que más llama la atención, justamente a la derecha, es de 92 watts. Watts en este caso es una unidad de, se pueden imaginar la cantidad de joules. O sea, es un joule con hartos ceros para allá. Y entonces resulta de que lo interesante es que en Estados Unidos la gracia que tiene, como estamos hablando aquí de 92, 93, se acerca más o menos a 100, por lo tanto los números que vamos a ver acá puede pensar uno más o menos en términos de porcentaje. Entonces resulta de que acá energía rechazada 62 y servicios de energía 30. ¿Qué muestra esto? De que en definitiva nuestra economía, nuestra sociedad, nuestra tecnología está haciendo de que todos los procesos donde se usa energía se pierde más o menos el 60%. No es trivial y por lo tanto efectivamente tenemos mucho que hacer respecto de la eficiencia energética todavía. Por ejemplo, en las casas colocar ¿cómo se llama? Calafatear. Colocar que no se nos vaya nada de temperatura para adentro para afuera. Y ahora, ¿de dónde viene entonces la energía? Básicamente 30% del petróleo, biomasa, o sea, ¿cómo se llama? Biomasa es leña, 4,5%, carbón 9,2%, gas natural 31%, geotermia 0,2%, viento 3%, esto es para el año 2020, o sea, el año pasado, hidro 2,6%, nuclear 8,3%, y solar 1,25. ¿Y en qué se usan estas distintas fuentes? 78% de estas fuentes que acabamos de mencionar son fósiles, 78%. O sea, con todo lo que hay de, ¿cómo se llama?, del desarrollo, subsidios, etcétera, que ha habido para las solares, las eólicas, etcétera, no alcanzan al 5%. Y cabe destacar que la nuclear, que está en el 8,25, en Estados Unidos no se ha hecho ninguna central nuclear desde hace 20 años. O sea, por lo tanto, efectivamente es una industria en la cual se detuvo completamente. Entonces, ¿en qué se usa la energía? Y ustedes se fijan ahí estos tallarines que se ven acá. La verdad que el gráfico es bien interesante. No sé si se alcanza a ver. Si quieren, después les envío el link para poder verlo. La verdad que es un gráfico realmente muy, muy, muy claro. En el caso de la generación de energía eléctrica, que no es un fin en sí mismo, sino que es un medio, efectivamente ahí lo que está mostrando que el carbón de los 9,21, 8,25 se van a la generación de energía eléctrica. Energía eléctrica toma 35, pero solo de esos 35,6, solo 12,4 son energía de verdad. Y el resto se pierde. Y los usos de la energía eléctrica, ahí se pueden ver en qué se pueden usar. Por ejemplo, 0,02 se usa en transporte. En la industrial 3,14, 4,35 en comercial y 4 en residencial. Ahora bien, en estos momentos en Estados Unidos 65% de la energía se produce con
térmicas, o sea, tanto gas natural como carbón. Y ese 65% que es súper estable a través del tiempo, lo podemos rastrear hace mucho tiempo, ese 65% antes era 50% carbón y 15% gas. Hoy día es exactamente al revés. Hoy se produce el 50% con carbón, perdón, con gas y solamente el 15% con carbón. Y esto gracias a que en el 2010 se produce la revolución de los gases esquisto, de shale gas. Esto de que otro ingeniero, el señor Mitchell, después de como 60 años de ejercicio de la profesión, porfiando, logró desarrollar dos técnicas que son simplemente espectaculares, las unió. Una, la que es la perforación horizontal, o sea, a 3.000 metros de profundidad lograba hacer de que el barreno se pusiese horizontal y poder penetrar entonces las capas, y de ahí viene el nombre de shale, de esquistos. Y una vez que estaba metido adentro, hacía una cosa que se llama el fracking, y a través de impulsión de agua a presión, y con eso lograba fracturar la capa esta, y de ahí podía extraer el gas o el petróleo que correspondiese. Eso llevó a que Estados Unidos, en una declinación que venía sistemáticamente de petróleo, a partir del año 2010, es impactante cómo de ahí en adelante lo único que logra hacer es subir a hoy día a haberse transformado en un país exportador neto de combustibles. Por lo tanto, todas estas tesis de que Estados Unidos hace guerras para capturar el petróleo de otro, la verdad que no es tan aplicable como lo que podría ser hoy día para Rusia. Entonces, a lo que voy con esto es que, ojo con los combustibles fósiles. Este gráfico que lo tenemos aquí, esto es para Estados Unidos, pero en Chile no está muy diferente de esto. Con el agravante de que Chile, tanto el petróleo como el gas, como el carbón, son todos foráneos, o sea, son todas cosas que tenemos que importar. Bueno, importante destacar, miren el tema del transporte, entran 21 más algunas otras cosas, o sea, se usan 24 y solo 5, o sea, solamente un 20% de eficiencia tiene la movilidad. Entonces, asumiendo de que son 5 lo que necesitamos para movernos como energía, si cambiamos todos los vehículos de transporte, estoy hablando de trenes, camiones, vehículos chicos, grandes, etcétera, por electromovilidad, lo mínimo que va a pasar es, asumiendo de que tienen un nivel de eficiencia no tan malo como el de los motores a explosión, lo más probable es que al menos tripliquemos el consumo, ¿cómo se llama? La necesidad de energía eléctrica. O sea, que hoy día, ahí en Estados Unidos, dice que la energía eléctrica necesaria son 12 y el transporte consume 5, deberíamos, en términos de energía útil, asumiendo de que serían más o menos 15 lo que o sea que la energía, los automóviles eléctricos tienen menos pérdidas. Entonces, por lo tanto, de todas maneras necesitaríamos 25 por lo menos para poder duplicar el nivel de energía necesaria para poder transformar nuestra matriz de movilidad a electromovilidad. Lo cual, ojo, es posible hacerlo. O sea, no se ve como una cosa de locos. Pero evidentemente que implica un esfuerzo de redes y de generación no despreciable. Ahora, entremos a Chile. Este es un gráfico que es bien interesante desde el punto de vista de lo que ha pasado en Chile desde el 2010 en adelante en términos de los precios. El precio de la energía en el mercado spot. ¿Qué es lo que es el mercado spot? Es aquel mercado en el cual las empresas eléctricas que generan energía están entregando al sistema y las empresas que demandan están comprando. Y hay un señor que se llama un coordinador en que está permanentemente, y yo ahí en eso, de nuevo, por favor, no le vamos a permitir a don Germán que diga alguna cosa. Si me equivoco, por favor, le mantienen en silencio. Estos son los precios, la verdad que es impactante. Durante el 2010, 2011, 2012, los precios llegaron a $300, $250 por megawatt hora, $250 por megawatt hora. Ahora bien, si ustedes se fijan, el precio spot de $100 que tenía como mínimo base hasta el 2014,
pasa a tenerlo en los 100, en realidad los 50, como base, como media, a partir del 2015 para adelante. Y es un poco eso lo que les comentaba anteriormente, que es el origen de la oportunidad de negocio que yo he podido aprovechar. Ahora bien, alguien podría decir, ahí, 2014, 2015, el ministro Pacheco. Sí, pero en realidad mirando la línea roja es el precio del petróleo, ¿no? En este caso del Brent. Y ups, miren la coincidencia, o sea, y bueno, cuando es tanta coincidencia uno podría pensar que hay algo de causalidad. En este caso, efectivamente, los precios efectivamente del petróleo cayeron significativamente, cayeron a la mitad, y ups, el precio de la energía también cayó a la mitad. Ahora bien, en el caso de Chile, además, se produce una situación que es bastante crítica, que nosotros tuvimos una tremenda transición en la energía por un problema de nuestra aventura argentina. La aventura argentina, que empieza con la firma del Tratado de Cooperación entre Chile y Argentina para poder conseguir que se importase gas desde Argentina, y termina violentamente en el 2003, cuando el ministro De Vido, Julio De Vido, va y le dice al presidente Kirchner que para solucionar su problema energético, que estaban teniendo problemas de suministro de gas en la Argentina, habían encontrado un nuevo yacimiento. Y esto no es broma, así tal cual se lo dice. Encontramos un nuevo yacimiento. ¿Y cómo se llama? Chile, le dice. Y hicieron lo que corresponde, nos cortaron la energía eléctrica. Y Chile no hizo absolutamente nada desde el punto de vista práctico. Hace 120 años habíamos entrado a La Paz y a Lima por casi lo mismo. Entonces, el punto es que Chile cambió la matriz energética significativamente después del 2003. Y hay un elemento también adicional que es bastante coincidente, que es el desarrollo de las energías renovables no convencionales, donde empiezan a ser económicamente rentables, con alguna ayudita, pero económicamente rentables, pasan a ser las energías renovables no convencionales, que algunos le llaman ya a estas alturas energías variables, porque de no convencionales tienen re poco. O sea, cuando ya tienes una tecnología que tiene más de 20 años ya no puede ser no convencional. Y aquí hay un tema que es bien importante de destacar, que quiero dejar, que yo creo que este gráfico hay poca conciencia respecto de este. Porque, perdón, todavía no. Lo que pasa es que una de las gracias que tienen las energías variables es que básicamente son de costo marginal cero. O sea, que el sol llega todos los días, el viento viene, no nos cobran por el viento, eventualmente la undimotriz y la mareomotriz también tienen costos marginales cero, por lo tanto, son energías baratas, ¿ya? Y eso es importante destacar, porque en general la gente no solamente asocia estas energías a que son limpias, o sea que no emiten CO2, sino que además son baratas, costo marginal cero. Pero, ¿cómo se explican este gráfico? Y este es un gráfico que es simplemente espectacular. Estos son datos del año pasado, o sea, del 2020. Tienen por un lado el porcentaje, es la cantidad de kilowatts instalados per cápita en cada uno de los países de energías renovables, de energías de generación de viento y solares, versus el precio residencial, el precio al cual le llega la energía a la señora Juanita o la Frau Helga en este caso. Y si ustedes se fijan, la correlación es súper alta. Súper alta. Es súper interesante. Es una correlación del 66%. Es extraordinariamente alta. ¿Y con qué nos encontramos? Que a medida que hay más capacidad instalada de renovables no convencionales o variables, efectivamente el costo es más alto. Pero ¿y cómo se puede explicar esto si nos habíamos dicho de que las energías estas eran de costo marginal cero? Bueno, se da la situación de que, claro, lo barato sale caro en este caso. ¿Por qué? Porque ¿dónde están instaladas las centrales? Están lejos de las ciudades, por lo tanto necesitas más costo de transporte. ¿Tienen la capacidad de poder transmitir energía, o sea, de generar energía cuando nosotros queremos? No. Y de hecho los norteamericanos tienen una
la denominación le denominan energías despachables y energías no despachables. Las despachables son aquellas en las cuales se pueden comprometer fehacientemente para poder entregar energía a las 10 de la noche el día 25 de mayo del año 2026. Una solar, una eólica, un dimotriz no lo pueden hacer. Entonces, hay una serie de elementos adicionales, de respaldos, etcétera. Y esto es más o menos lo mismo que, claro, el costo marginal de andar en bicicleta es cero. Soy yo el que la muevo. Pero si quiero que al lado ande mi chofer con el auto esperándome por si acaso me canso, obviamente tengo que pagar el chofer también y pagar el auto. Entonces ahí es donde empezamos a encontrarnos con una situación de que si ustedes tuviesen el 100% de energía eléctrica suministrada por solares, bueno, obviamente tendrán que tener alguna alternativa cuando no está el sol. Y tiene que ser del mismo volumen, de la misma cantidad. Entonces, y esto no es gratis. Volviendo al tema de Manolito, ¿cómo me puede decir alguien que algo me gusta si no sabe cuánto cuesta? Y esto es un tema que es súper crítico, porque esto es una variable que está en todas partes del mundo. Esto es por decil económico, o sea, este es el grupo de gente más pobre, el 10% más pobre del país, este es el 10% más rico del país. La parte azul de la barra es la energía eléctrica que pagamos digamos, le pagamos a Enel Distribución, los que estamos aquí en Santiago. El grupo de gente más pobre destina el 6% de su ingreso disponible en consumo eléctrico, 6%. Y los más ricos, 1%. O sea, que cuando a uno le suben el 50% del costo de la energía, a mí me costó medio punto porcentual de mi ingreso permanente, de mi ingreso doméstico. En cambio, a una persona más pobre le consume 3 puntos porcentuales. O sea, por lo tanto, cualquiera de estas cosas también tiene una implicancia social muy, muy significativa. Ahora, ¿cómo se produce la energía eléctrica en Chile? 40% de la energía eléctrica, 38%, esto es una semana, esto es hace 2 semanas atrás, exactamente. Es 38% carbón, 15% gas. O sea, ya estamos hablando de que sobrepasamos el 50% en térmico, ¿ya? Pero este 40% de carbón es, como decía nuestro querido Nicanor Parra, un problema de promedio, porque es 40%, es cuando tú te comes una marraqueta y yo no me como ninguna, en promedio nos comimos media marraqueta cada uno. En este caso, este 40% de carbón es a través de todo el día, pero resulta que en la noche, el solar, que ahí está con 9%, no está. Por lo tanto, efectivamente, hay que componerlo. Si nos vamos de noche, 60% de energía eléctrica es producida por carbón, 60%. Lo cual no es trivial. Ahora bien, en este gráfico es bien interesante porque son estos gráficos típicos que muestran un montón de cosas al mismo tiempo. Lo primero, el eje horizontal son la cantidad de megawatts de potencia máxima que se ocupa en el día. Y pueden ver en el caso de la columna donde están los días de la semana, desde el domingo hacia abajo, es cuánto fue el mínimo, el máximo y la media de utilización de energía. Entonces, por lo tanto, el día lunes de esa semana se consumieron 10.000 y algo como máximo, y como mínimo 8.000. El día domingo estuvo en 10.000 y el mínimo estuvo en 7.500. Entonces, es súper interesante esto, primero porque muestra la volatilidad de la utilización de la energía. Por lo tanto, efectivamente, nosotros tenemos que tener unas fuentes de energía que sean lo suficientemente robustas como para poder responder ante las tremendas variaciones que hay, no solamente a través del día, sino que en cada momento. Por ejemplo, no sé si ustedes están conscientes de un fenómeno que se ha estado dando en Inglaterra, que es el problema de las teteras eléctricas en el momento de los entretiempos de los partidos de fútbol, en que la cantidad de gente que se pone a hervir agua en el mismo momento y todos con electricidad hacen que los tapones salten.
Por otro lado, ese tipo de situaciones instantáneas también se pueden medir. Por ejemplo, lo que nos ha pasado en los últimos 2 eclipses últimamente, donde el Sol es relevante y donde de repente quedan fuera de servicio 800 megas en un momento. 800 megas de 10.000, o sea, un 8%, no es trivial. Bueno, ¿y quiénes nos proveen esta energía? Si ustedes se fijan, después de nuevo volvemos a la parte simpática, bonita de este gráfico, en que los de abajo empiezan las centrales con costos marginales cero. En este caso, por ejemplo, los primeros que son las centrales de pasada. Después están las de viento, solar fotovoltaica, y después esta última que se acaba de instalar, que es la de Cerro Dominador, que es la de solar concentrada, que es una termosolar. Después vienen geotérmica, que es la que está arriba, que se llama Cerro... Bueno, ya me acordaré. Cogeneración, que es básicamente, la usan mucho ¿cómo se llama? Las forestales, porque necesitan vapor, además. Después viene biomasa, ya, y ahí empiezan las con costo marginal variable, con costo marginal porque el combustible les cuesta. Entonces, primero importante, si ustedes se fijan, olvidémonos de la biomasa, porque si ustedes se fijan, es una barrita muy pequeñita, aporta muy poco, y la primera importante realmente es carbón, que a un costo marginal de $39 por megawatt hora, $39 por megawatt hora, es bien importante. Ahí voy a hacer la diferencia que hay entre la parte de la barra horizontal más gris, o sea, más oscura, y la parte menos oscura. La parte más oscura es que estuvo permanentemente funcionando esa central. O sea, en rigor ahí se puede ver que es más o menos 70%, 65% de las centrales a carbón estuvieron permanentemente produciendo, y un 35%, un 30% estuvo entrando y saliendo. Después vienen las ¿cómo se llama? Las de represas, que uno dice, pero ¿cómo? Si es de agua, ¿no debería ser costo marginal cero? No. ¿Por qué? Porque como se puede represar agua, uno la aguanta para que se pueda despacharla solamente en los momentos en los cuales valga la pena. Y entonces el costo marginal del agua que está embalsada está relacionado con el costo del combustible que permitió que esa agua quedase embalsada y se utilizó otra fuente de energía. Y en este caso siempre está más o menos entre el precio del carbón y el gas. Después viene el gas a $74. Y después el petróleo, que a $180 por megawatt hora. Entonces, y eso es lo que se llama también el merit order, o sea, el momento en el cual uno echa a andar una máquina determinada. Ahora bien, es interesante porque esto se ve muy bonito, pero hay un señor que se llama coordinador que está haciendo esta revisión minuto a minuto, segundo a segundo, diciendo entre usted, salga usted, entre usted, prepárese este otro, y esto es una coordinación que hacen, realmente es impresionante. Yo la verdad que recomiendo fuertemente a los que le interese poder analizar el nivel de ingeniería que hay detrás de todo esto, donde los errores se miden en milisegundos. Así que esto es fascinante, bueno, para los que nos fascinan estas cosas. La gracia que tiene entonces que esto se traduce, ahí, durante un día, a distintos costos marginales. Y esto es también la semana pasada. ¿Qué es lo que vemos acá? Esto es el precio de la energía, el costo marginal de la energía en distintos puntos del país. Chile tiene un sistema interconectado que ahora ya no está separado el norte con el sur, está todo conectado, y es bien interesante porque si ustedes se fijan, el precio promedio está desde Crucero, que está bien arriba, a Puerto Montt, 3.000 kilómetros de distancia, casi al mismo precio. Si ustedes se fijan, no hay casi distorsiones. 95, 95, 96, 99, 98 y 99. O sea, que en rigor ese es el costo al cual están operando. Hay veces en los cuales se dan situaciones, por ejemplo, hace un mes atrás, ustedes veían Puerto Montt y estaba a $180 porque estaba solo funcionando con diésel, no había nada que le estuviese ayudando ahí. Canutillar, que es la central hidroeléctrica más cercana y más grande que hay en el sector, estaba seca, por lo tanto no estaba operando. Y en el norte, de repente se podían encontrar con costos marginales de cero. ¿Por qué? Porque había congestión en las líneas.
desde el momento que tenemos ¿cómo se llama? Alguna conexión entre el norte y el sur, tenemos un nivel de variaciones bastante baja entre distintos puntos. Ahora bien, esta semana es bien interesante lo que pasó. Si ustedes se fijan, pensando en que las centrales a carbón, que son las de menor costo y que funcionan más, están del orden de $40 por megawatt hora, significa que las centrales de carbón casi nunca fueron las únicas que estuvieron operando. En general, hubo otras que estuvieron operando permanentemente, gas, y llegamos por los precios que hay, de hasta 200, es porque estuvieron marcando precio muchas veces las centrales ¿cómo se llama?, a petróleo. Ahora, tienen una coincidencia, no sé si se alcanza a fijar, de que en general los pics se alcanzan en la hora del crepúsculo, de 6 a 8 de la noche más o menos. ¿Y por qué? Porque ahí se produce lo que los gringos llaman un double whammy, un doble efecto. Uno, por un lado, una caída de la oferta por producto de que el sol cae, y estamos hablando de que si tenemos 2000, vamos para atrás, si tenemos el 9%, que de repente, de un día, de un momento para otro, tenemos que reemplazar el 9% de la energía, o sea, estamos hablando de una cantidad muy significativa, 2000 megas, 1500 megas, y tenemos que reemplazarlos de golpe, y por otro lado, a esa hora, a la misma hora, hay un aumento de consumo energético también. Por ejemplo, para ponerlo en perspectiva, la demanda eléctrica que se produce por la iluminación pública es del orden del 5%. 5% del consumo eléctrico chileno proviene ¿cómo se llama?, de la iluminación pública. Entonces, eso, como se enciende a esa hora, y por otro lado el sol se cayó, entonces, en definitiva, hay que reemplazarlo ¿con qué? Con algo que permita llegar a conseguir esa energía lo más rápido posible. Y esto entonces está haciendo esta situación. Acá tenemos un elemento que es bien importante destacar, cuando comentaba de que el parque de generación térmica a carbón es un parque extraordinariamente nuevo. Extraordinariamente nuevo. En Chile, el promedio de edad de las centrales a carbón es de 10 años, en Estados Unidos 25 años y en Alemania 45. Si uno piensa que las centrales son unas centrales bien mantenidas, no tienen ningún problema en tener 30 años de edad, en rigor estamos hablando de que si queremos cerrar las centrales hoy día o dentro de 5 años más, vamos a estar dejando, es como tomar siempre la Coca-Cola solamente la mitad del vaso, lo cual evidentemente que tiene algún costo. Ahora bien, no solamente se da eso, sino que además se da que son las más baratas, como lo vimos anteriormente acá, en que estamos hablando de que el gas está a 74 versus el carbón a 39. O sea, si nosotros reemplazamos, eliminamos todas las centrales de carbón, estamos obligándonos a pasar a costos más altos, y que en este caso, supongamos que eliminamos los 3.500 megas que tenemos de carbón en estos momentos, estamos pasando de acá, por así decirlo, y estamos subiendo los precios, el costo marginal significativamente. Y eventualmente, más de horas al día, vamos a estar con costos de petróleo. Y de hecho, esto lo muestra, es parte de las cosas que mostró el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, se lo mostró a los señores diputados. Iba a decir honorables, pero la verdad que me cuesta un poco decirlo. Y este sería el programa que tenía en la primera columna, el programa de utilización de energía, considerando el programa de descarbonización al año 40 que tiene previsto la CNE, la Comisión Nacional de Energía. Implicaba que más o menos 35%, 30% iba a estar con carbón. Ahora bien, cuando decimos, no, vamos el año 25, y en este caso lo que hicieron fue un ejercicio de ver qué es lo que pasaría un día hábil a las 21 horas, o sea, cuando ya no hay sol, ¿cómo se llama?, el año 26. Porque al final del día es ahí donde se ven los pingos. O sea, no sacamos nada con verlo a las 12 del día. Porque yo creo que los diputados no tienen la capacidad, yo creo que las ganas sí, pero la capacidad de poder pasar una ley de que obligue al sol a salir de noche. No es trivial. Y
Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si es que estamos considerando una hidrología promedio con descarbonización acelerada, tenemos que aumenta, miren esta barra, esta parte de la barra, este es el gas natural. O sea, pues pasamos de reemplazar esto, que está a $40 por megawatt hora, por esto completo, que es a $70 por megawatt hora. Pero además le metimos esto de acá, que es diésel. Y diésel está a $180 por megawatt hora. O sea, imagínense lo que representa esto, bajar, o sea, pasar de todo esto, que es a $40 y esto a $70, a un promedio de 70 más 180. Eso solamente les implica, asumiendo todo lo demás constante, el aumento de costos. Pero cuando vamos a una situación como acá, en que además ocurre que de repente tienen una caída, ¿cómo se llama? Una caída de la hidraulicidad. Si se fijan aquí el azulito es el azul. Y tenemos entonces un año seco, qué cosa más rara, puede pasar. Entonces empiezas a tener acá un elemento que es súper crítico, en rojo. ¿Qué significa en rojo? Que no hay potencia suficiente. No hay potencia instalada suficiente como para poder cubrir esa diferencia. Y si además, como las cosas ocurren, con una hidrología seca, pero además se falla una central, como por ejemplo, lo que está pasando en estos momentos, que en Ventanas no pueden funcionar las centrales porque hay una orden de que no pueden descargar los barcos. Tan simple como eso. Entonces, eso lleva a que lo más probable es que el año 25, sacando las carboneras, no vamos a tener solamente un aumento de precio, sino que además vamos a tener una posibilidad cierta de suministro interrumpido. Aquí, de hecho, una de las cosas que se plantea es, ¿se pueden imaginar lo que significa esto desde el punto de vista de la cantidad de diésel que hay que estar suministrando a las máquinas? No sé si alguno se acordará del año 99 cuando tuvimos, ¿cómo se llama?, sequía, o cuando después, el año 2003, empezamos a tener problemas bueno, sobre todo el año 2003, cuando empezamos a tener problemas con el gas argentino, es el año en que COPEC, el área combustibles, pasó a tener, el EBITDA del área combustibles pasó a casi duplicar el área ¿cómo se llama?, forestal, porque los tipos lo único que hacían era vender petróleo, y con filas de camiones a la salida a la entrada de las centrales para poder producir. Entonces, el tema es bastante crítico, no solamente en términos de precio, sino que además en términos de suministro. Ahora bien, no tengo que decirles qué es lo que impacta, y aquí con esto terminé la presentación, perfecto, ahora saqué porque en términos de precio, el cash cost, y aquí ustedes por supuesto tienen el número mucho más seguro, más cercano que lo puedo tener yo, el cash cost de la energía eléctrica en las faenas mineras es del orden del 20%. Si eso lo agregan dentro de algunos años más donde haya electromovilidad, seguramente va a pasar al 40%. Entonces, por lo tanto, aplicarle un 20%, 30%, 40% más de costo a la energía eléctrica, evidentemente que va a impactar en algo tan relevante como el precio en un commodity que la única forma de separarse de los otros es con el precio. Entonces, ese es el drama, porque estamos hablando de que la descarbonización a Chile le afecta significativamente. ¿Por qué? Porque Chile es el único país de este nivel de desarrollo que tiene este porcentaje de energía eléctrica que se produce con carbón y sin alternativas ¿cómo se llama?, a poder reemplazar eso en forma permanente. Uno de los elementos que es súper crítico, y ustedes lo ven en todo esto, la razón por la cual estamos pudiendo tener esta conversación es porque tenemos un suministro de energía eléctrica extraordinariamente regular, de buena calidad, pero además un sistema de Internet. Internet en promedio usa del orden del 10% de la energía eléctrica que se está consumiendo en este momento en el mundo. 10%. Y no estoy considerando los famosos bitcoins como utilización de energía, los famosos mineros de energía. Entonces, en esas condiciones, estamos hablando de que todo esto, y un poco volviendo a lo a Dilbert, la verdad que una cosa es cometer un error, pero otra cosa, cuando un Congreso completo comete ese error, ya estamos hablando de un movimiento político. Entonces, la pregunta que cabe es, ¿cómo paramos
esta situación que a lo que nos lleva es que a los más pobres efectivamente le va a hacer subir el precio, pero no solamente eso, sino que además vamos a tener un problema serio de suministro desde el punto de vista de estabilidad.